Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Aslenberg y Özkan Deniz, una pareja que sigue dando de qué hablar. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Es cierto que Asl confesó sentirse protegida y segura al lado de Özkan? Quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. Después de mucho tiempo sin hacer declaraciones sobre su vida privada, Aslenberg finalmente rompió el silencio en una entrevista exclusiva con una reconocida revista. Lo que dijo sorprendió a todos. Con una mirada nostálgica pero firme, la famosa actriz compartió: cuando estaba con Özkan, me sentía segura, protegida. Había una calma en su presencia que me hacía bien. Esta revelación encendió las redes sociales y generó todo tipo de especulaciones. ¿Acaso esta confesión es una señal de una posible reconciliación? ¿O simplemente un recuerdo emotivo de una etapa ya cerrada? Lo cierto es que las palabras de Asl no fueron dichas al azar. En su declaración también añadió: a veces, uno se da cuenta del valor de las cosas cuando ya no las tiene. Pero eso no significa que quiera volver atrás. Los seguidores de la pareja, que protagonizó la exitosa serie Istanbul Helin, reaccionaron de inmediato. En miles de comentarios en Instagram y Twitter, los fans comenzaron a compartir imágenes antiguas de la pareja y a escribir mensajes como: siempre fueron el uno para el otro, Asl y Özkan, la mejor pareja de la pantalla y de la vida. Por su parte, Özkan Deniz, quien ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, no tardó en responder. Durante un evento musical en Estambul, fue abordado por periodistas y, al ser preguntado sobre las declaraciones de Asl, simplemente respondió: ella siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Lo que vivimos fue real y siempre lo respetaré. Esta respuesta, lejos de calmar las aguas, generó aún más rumores. Muchos comenzaron a hablar de una posible colaboración artística entre ambos, mientras otros se preguntaban si estarían dando una segunda oportunidad a su relación. Pero lo más comentado fue una imagen filtrada en redes sociales en la que se ve a Asl y Özkan tomando un café en una terraza en Llanta. Aunque ambos llevaban gafas oscuras y trataban de pasar desapercibidos, no lograron evitar ser reconocidos. Algunos testigos aseguran que la conversación fue tranquila, llena de sonrisas y gestos de complicidad. Se reían mucho. Parecía como si nunca se hubieran separado, comentó una fan que estuvo presente en el lugar. ¿Es esta la señal que los fans estaban esperando? ¿Volveremos a ver a Asl y Özkan juntos, no solo en pantalla sino también en la vida real? Lo que sí sabemos es que entre ellos parece haber un lazo que ni el tiempo ni la distancia ha logrado romper. Lo que parecía una simple anécdota nostálgica, poco a poco se transformó en un fenómeno mediático. Programas de televisión, blogs de entretenimiento y cuentas especializadas comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales de ambos artistas. La atención era total. Algunos incluso aseguraban que el destino tenía algo preparado para ellos, como si la historia de Istanbul Helin quisiera repetirse en la vida real. En los días siguientes, Asl publicó una foto en sus historias de Instagram. La imagen mostraba un atardecer sobre el Bósforo, acompañada de la frase: algunas cosas simplemente fluyen. La publicación, aunque ambigua, fue interpretada por los fanáticos como una clara alusión a su reencuentro con Özkan. Los comentarios no se hicieron esperar: está hablando de él, queremos una nueva historia de amor, vuelvan, por favor. Mientras tanto, Özkan compartió un video tocando una canción melancólica en el piano. La melodía, suave pero cargada de emoción, fue identificada por algunos como una versión instrumental del tema principal de la serie que los unió. Este detalle no pasó desapercibido. Las teorías crecían. Algunos decían que estaban enviándose mensajes indirectos, otros apostaban que ya estaban trabajando juntos en secreto en un nuevo proyecto. Pero el verdadero giro vino unos días después, cuando una revista turca reveló que ambos habían sido vistos entrando juntos a un estudio de grabación en Beşiktaş. Según fuentes anónimas, se trataba de un proyecto musical en el que Özkan componía y Asl interpretaría algunas líneas narrativas, como una especie de fusión artística. La noticia revolucionó las redes. ¿Están volviendo como pareja artística, o esto es solo una excusa para pasar más tiempo juntos?, se preguntaban los seguidores. En una entrevista posterior, Asl se mostró cautelosa, pero no negó la colaboración: estoy explorando nuevas formas de expresión artística.
Siempre he creído que los sentimientos verdaderos se pueden canalizar a través del arte. Ante la insistencia del periodista, solo sonrió y dijo, a veces, la vida te lleva de vuelta a donde te sentiste plena. La ambigüedad de sus respuestas solo alimentó la expectativa. Incluso algunos medios internacionales comenzaron a hablar del fenómeno Aslovkan. Revistas de habla hispana y árabe, donde la serie tuvo un enorme éxito, retomaron la historia. La pareja más querida de Turquía podría estar reviviendo su amor, tituló un sitio argentino. Del set a la vida real, Asli y Özkan, una segunda oportunidad, preguntaba una revista mexicana. En medio de toda esta euforia, surgió una nueva revelación. En una entrevista radial, el mejor amigo de Özkan comentó entre risas, no puedo contar mucho, pero sí puedo decir que cuando alguien te hace sonreír con solo una mirada, es difícil alejarse por completo. Las palabras fueron interpretadas como una confesión velada de que entre Asli y Özkan aún hay algo más que una simple amistad. Días después, durante una gala benéfica, ambos fueron invitados por separado, pero terminaron sentados en la misma mesa. Las cámaras no dejaron de captar cada mirada, cada gesto. En un momento, Özkan le susurró algo al oído a Asli y ella soltó una carcajada espontánea, como si ese instante los hubiera transportado al pasado. Los fotógrafos capturaron el momento y la imagen fue portada de varias revistas al día siguiente, bajo titulares como, La chispa sigue viva y cuando el amor no se apaga. Lo que más llamó la atención fue que, al finalizar la gala, ambos se retiraron juntos en el mismo coche. Aunque no dieron declaraciones, las imágenes hablaron por sí solas. Al llegar al vehículo, Özkan abrió la puerta para Asli y ella le agradeció con una mirada que, según los fans, decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. ¿Pero qué dicen ellos realmente? Hasta el momento, ni Asli ni Özkan han confirmado una reconciliación sentimental. Sin embargo, sus actos, sus declaraciones cargadas de emoción y su constante cercanía hacen pensar que, más allá del romance, existe entre ellos una conexión profunda, de esas que no se rompen fácilmente. Quizás no se trate de una historia de amor tradicional. Tal vez sea una relación basada en la admiración mutua, el respeto y los recuerdos compartidos. O quizás, simplemente, el amor que nació en los sets de grabación nunca murió, solo se transformó, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Sea como sea, el público está encantado con esta historia. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras, ver a dos personas reencontrarse con tanta ternura y respeto genera esperanza. La esperanza de que el amor verdadero, aunque se oculte tras los años o la fama, siempre encuentra su camino de regreso. Y así, mientras seguimos atentos a sus próximas publicaciones, entrevistas y apariciones públicas, una cosa queda clara, Aslenber y Özkan Deniz no solo marcaron una época en la televisión turca, sino también en el corazón de millones de personas que creen, contra todo pronóstico, que las segundas oportunidades sí existen. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta y otras historias que tanto nos fascinan. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con tus amigas. Hasta la próxima, queridas seguidoras.